Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de la intimidad del ser humano. El ser humano tiene en su intimidad factores que solo él como individuo conoce. Cada persona conoce sus intimidades. Los demás ven acciones, no intenciones. Los sentimientos más profundos no los conoce ni los entiende otro, ni siquiera cuando queremos explicarlos. Por eso es que Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce su propia amargura y en su alegría no participa el extraño. ¿Quién puede conocer su propia amargura sino el que la vive? ¿Quién puede participar de la alegría interna sino el que la siente? Podemos acompañar en los momentos amargos o ser acompañados, pero nunca comprenderemos o nos comprenderán en la dimensión de la amargura. El ser humano tiene una intimidad y solamente él, como ser humano, puede entenderla. Inclusive solamente su creador, nuestro Dios, es el que la puede conocer aún más íntimamente que la propia persona. Cuando Job sufrió la pérdida de todos sus bienes y de sus siete hijos, estuvo en angustia muchos días. Sus amigos estuvieron 7 días en silencio con él. Y esto lo podemos encontrar en Job, capítulo 2, verso 11 al 13. Y verán ustedes qué nos dice. 3 amigos de Job oyeron de todo el mal que le había sobrevenido y acudieron cada uno de su lugar. Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, quienes convinieron en ir juntos para condolerse con él y consolarlo. Pero cuando alzaron los ojos desde lejos no pudieron reconocerlo y echaron a llorar a voz en cuello y rasgaron sus vestiduras y se rociaban con tierra. Y estuvieron sentados con él 7 días y 7 noches. Ninguno habló, pues veían que la herida era terrible y muy grande. Aunque los 3 amigos acudieron a ver a Job, ellos nunca entendieron la dimensión de la profundidad de la angustia que estaba viviendo nuestro querido Job. Vean ustedes, cuando rompió el silencio, descargó la angustia amarga en un largo discurso que refleja el dolor, pero no en la profundidad en que el propio Job lo vivió. Cuando nosotros vemos Job capítulo 3, verso 1 al 26, vamos a ver allí cómo Job de pronto abre su boca y comienza a descargar la amargura que tenía en su alma. Pero si ustedes ven, los amigos, ni siquiera sus propios amigos podían entender esa amargura que vivía Job. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que vivimos o profundas amarguras o profundas alegrías, y los que están alrededor nuestro tratan de entendernos, pero jamás podrán entendernos, o jamás nosotros podremos entender a nadie en la profundidad en que la persona vive lo que está viviendo. Sean alegrías o sean amarguras, nunca el ser humano puede alcanzar a comprender lo que el ser humano vive. Cuando nosotros vemos en el capítulo 3, observamos la profundidad de la amargura que está viviendo Job. Miren ustedes, después de esto, es decir, después que sus amigos estuvieron 7 días con él, sentado allí, condoliéndose con él, Job abrió su boca y maldijo su día, diciendo, perezca el día en que nací y la noche que dijeron, he aquí varón. Sea aquel día tinieblas. No pregunte el hoja por él desde lo alto, ni la luz resplandezca sobre él. Reclámelo la tiniebla y la sombra de muerte, espántenlo la nube cual amargo día y que de una densa tiniebla se apodere de esa noche.
No se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los meses. Sea esa noche estéril y no haya en ella regocijo. Maldígala el que maldice aquel día, el que se apresta a subyugar al gran Cetus. Oscurézcanse las estrellas de su alborada para que busque la luz y no halle ninguna, ni contemple los párpados de la aurora, por cuanto no cerró la boca, por cuanto no cerró las puertas de la matriz que fue mía, ni escondió de mis ojos la miseria. Recuerden ustedes la amargura que está viviendo este hombre y de la forma en que está hablando. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué hallé unas rodillas que me acogieran y unos pechos que me amamantaran? Pues ahora yacería tranquilo y dormido descansaría, con reyes y consejeros de la tierra que edificaron palacios que hoy son ruinas, o con príncipes ricos en oros que llenaron de plata sus palacios. ¿O por qué no fui escondido cual abortivo? ¿O como fetos que nunca vieron luz? Allí dejan de perturbar los malvados, allí descansan los de agotadas fuerzas. A una con los cautivos gozan del reposo, sin oír la voz del capataz. Allí están el pequeño y el grande, y el esclavo está libre de su amo. ¿Por qué se da a luz al desdichado y vida a los de alma amargada? A los que ansían la muerte y no les llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. A los que se alegran en extremo y se regocijan al hallar la tumba, al hombre que le están ocultos sus caminos y a quien el hoja tiene acorralado. Porque en lugar de mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos se derraman como aguas, porque lo que temía me ha sobrevenido y lo que recelaba me ha llegado. No tengo paz ni tranquilidad, ni reposo, sino solo turbación. Cuando escuchamos estas palabras y alcanzamos a entender la amargura que Job está viviendo, sus amigos no alcanzan a entenderlo, de tal manera que aún dicen que él es culpable de su propia desdicha. Pero es un hombre que ha perdido a sus hijos, ha perdido sus bienes. Lo único que le ha quedado es su esposa, y su esposa, aún su esposa, amargada también por las pérdidas, se queja. Pero cuando miramos la condición oculta de su corazón, podemos entender la razón por la que Dios lo disciplinó. ¿Por qué? Porque Job era egocéntrico. Cuando nosotros observamos por qué muchas veces pasan cosas en nuestras vidas que no las entendemos o que no entendemos por qué estamos viviendo esto, es un tiempo en que tenemos que parar, reflexionar y mirar nuestra propia vida, pero mirarnos hacia adentro. Y ver que en muchas oportunidades Dios trata con nuestras vidas precisamente para que nos arrepintamos, para que podamos mirarlo a Él. Estamos observando las pérdidas que Job tuvo, la prueba enorme que Job tuvo en su vida, pero cuando vemos un poquito más adelante en el capítulo 29, vemos cuál es la razón por la que Dios trata con él de esta forma. Siempre que Dios trata con nosotros de forma dura es porque quiere sacar de nosotros lo mejor y que seamos realmente mejores personas. ¿Saben que tanto el oro como los metales preciosos, todos se prueban por fuego? Y cuanto más probados son, más puros son. Y nuestra vida muchas veces tiene que ser probada profundamente para que realmente salga de nosotros aquellas cosas que tenemos, que nos hacen mejores personas. En el capítulo 29 dice, Job continúa su proverbio y dijo,
Cuando lo leemos completo nos damos cuenta el yoísmo de Job. ¿Quién me diera ser como en meses pasados? Así observo, así comienza. Cuando eloja, porque él llama a Dios eloja, que es el singular de Elohim o de Dios. Recuerden que esto está tomado del idioma hebreo, ¿no? Cuando eloja velaba sobre mí, cuando su lámpara brillaba sobre mi cabeza y a su luz cruzaba yo en la tiniebla. Aquellos días de mi vigor, cuando Eloja era íntimo en mi tienda, cuando el Yadai o el todo suficiente, el fructífero, aún estaba conmigo y mis hijos alrededor mío. Cuando mis pasos eran lavados con leche y la roca me derramaba ríos de aceite. Cuando salía a la puerta de la ciudad y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban y permanecían de pie. Los magnates detenían sus palabras, se tapaban la boca con la mano. La voz de los nobles enmudecía y su lengua se les pegaba al paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían daban testimonio a favor mío. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano indefenso. Recibía la bendición del menesteroso y hacía cantar el corazón de la viuda. Me vestía de rectitud y ésta me cubría. Mi justicia era como un manto y una diadema. Yo era ojos al ciego, pies al cojo. Era el padre de los pobres y de la causa que no conocía. Me informaba con diligencia, rompía las quijadas del inicuo y de sus dientes hacía saltar la presa. Me decía, en mi nido moriré y como la arena multiplicaré mis días. Como ustedes escuchan el relato de lo que Job mismo está hablando en su propio proverbio, y ustedes verán el egocentrismo de Job. Mi raíz se extendía junto a las aguas y el rocío pernoctaba en mi ramaje. Mi gloria era siempre nueva y mi arco se renovaba en mi mano. Me escuchaba expectantes, atentos en silencio a mi consejo. Después de hablar yo, nada añadían. Mis palabras destilaban sobre ellos. Las esperaban como la lluvia temprana. Se las bebían como lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no tenían en menos la luz de mi semblante. Yo les escogía el camino, y me sentaba como guía entre ellos. Me colocaba como rey entre la tropa, como quien consuela a los que están de duelo. ¿Observan ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes que todo se centra en él? Entonces Dios tiene que tratar profundamente con él. Miren lo que dice, a diferencia de Job, lo que dice David. David dice en el Salmo 139, 23 y 24, escudriñame, oh Elohim, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Vean ustedes la diferencia entre un hombre y otro. Luego encontramos en el Salmo 26 algo muy parecido a estas palabras. La diferencia entre un hombre que le pedía a Dios que lo escudriñara, que mirara en su interior y le mostrara si había cosas ocultas o cosas que estaban mal en él. Sin embargo, Dios tiene que tratar con Job de una manera muy diferente. En el capítulo 26 de Salmos, versos 2 y 3, dice, examíname, oh Dios, y pruébame. Escudriña mis riñones y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando
en tu verdad. Solo Dios conoce lo profundo del ser humano, que ni el propio ser humano conoce de sí mismo. Por esa razón nuestro Dios nos disciplina, para sacar de nosotros lo oculto y hacer que nos conozcamos mejor y más profundamente a nosotros mismos. Muchas veces en el trato que Dios tiene con nosotros, que no nos damos cuenta ni siquiera que Dios es el que está tratando con nosotros, es para que nosotros nos conozcamos mejor internamente, conozcamos mucho más nuestro interior y podamos decir, este soy yo delante de todos. Muchas veces hay muchas cosas ocultas en nuestro corazón, muchas cosas ocultas en nuestra mente, y nosotros necesitamos entender que la transparencia tiene que ser parte del ser humano. Por eso es que estamos acostumbrados ya a que todo es una mentira, todo es una farsa, todo es una fantasía. Uno no sabe cuándo alguien está diciendo la verdad y cuándo no, pero es porque en realidad el mundo va a su propia mentira, a su propia destrucción. Pero qué maravilloso que es cuando podemos hablar con personas que son transparentes, que podemos hablar con personas que sentimos realmente que no nos está mintiendo. Eso muchas veces tiene que ver con el trato que Dios tiene con la persona, ¿sí? Dios trata con todo ser humano, solo que algunos reniegan y lo niegan, y otros realmente, como dice David, mira dentro de mí, escudriñame, mira mi interior para que yo pueda andar en la verdad. Pero fíjense ustedes que cuando llegamos al final del libro de Job, vemos que el duro trato que el Eterno tuvo con él dio como resultado a un Job totalmente renovado, con un conocimiento más profundo de sí mismo y de su Creador. Cuando vamos al final de este maravilloso libro de Job, que para algunos es difícil de entender, pero en realidad hay que leerlos con mucho cuidado. En el final, en el capítulo 42, del verso 1 al 6, nos encontramos con un Job completamente renovado luego de haber pasado una prueba muy dura. Job respondió a Adonai, es decir, al Señor, y dijo, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Si ustedes observan el Job del capítulo 42, no es el mismo Job del capítulo 29. En el capítulo 29 vemos a un Job egocéntrico que pensaba que todo giraba a sí mismo. Sin embargo, Dios trató tan profundamente con él que ahora nos encontramos con un Job completamente renovado, humillado delante de Dios y reconociendo que sin Dios nada puede hacer. Y que Dios lo ha tratado, porque cuando vemos el capítulo 38, 39 y 40, e inclusive el 41, vemos como Dios habla con él y va tratando con él de manera tan profunda que Job cambia, es transformado. En nuestras vidas muchas veces el trato de Dios hace que seamos transformados, cambiados, que realmente nuestra vida ahora tenga sentido, nuestra vida tenga el sentido que tiene que tener. Observamos a Job de esta manera, miren, dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Es lo que está diciendo Job. Dios le dijo a él que ¿quién es el que está hablando? Le dice, ¿acaso vos pudiste estar cuando yo fundaba el mundo? Una de las preguntas que Dios le hace a Job. ¿Y Job qué tiene que responder? No, Señor. Entonces, acá Job dice de Dios, dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Entonces es como lo vemos a Job como levantando la mano y diciendo, yo, que hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que jamás comprenderé.
Escúchame, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza, que era una forma de demostración en el Oriente Medio, una forma de demostración de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta ustedes el cambio profundo que este Job, que comienza siendo un hombre egocéntrico, en el duro trato que Dios tiene con él, con todas las pérdidas y las pruebas que había pasado, de pronto encontramos a un Job que reconoce que había hablado de más o que había hablado cosas que no entendía, que no conocía, que él pensaba que estaba por encima de todos. Y sin embargo ahora se da cuenta que humillándose delante de Dios va a aprender mucho más que creyéndose que se las sabía todas. Por eso, en esta reflexión es, aunque nadie conoce íntimamente al ser humano, sino el propio ser humano, Dios nos conoce aún más que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y si permitimos que Dios trate con nosotros en una humildad profunda delante de Dios, nosotros lograremos conocernos mucho más de lo que nos conocemos. En muchas oportunidades no sabemos ni quiénes somos, no sabemos para qué estamos, no sabemos dónde estamos parados, ni para qué estamos parados allí. Sin embargo, en la medida en que vamos entendiendo que nuestro Creador nos conoce más que nosotros mismos y nos humillamos delante de Él, Él trabaja en nuestro interior y nosotros lograremos conocernos mucho más de lo que nos conocemos hasta ahora. En esto quería reflexionar y hago una corta oración por todos aquellos que escuchen esta reflexión y se humillen y quieran y deseen humillarse delante de Dios y decirle, perdóname Señor, hasta aquí he vivido mi vida como yo he querido, pero la quiero vivir como vos querés que yo la viva. Señor, estoy ante tu dulce presencia agradecido por tu amor y tu misericordia. Pongo mi vida ante tu presencia, rogándote por mi propia vida y rogándote por la vida de todos aquellos los que sean alcanzados por estas palabras. Señor, trata con la vida de cada uno para que muchos puedan llegar al pleno conocimiento de la verdad, ser salvados de sí mismos y de todo este entorno perverso que estamos viviendo. Te lo suplicamos en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí esta reflexión y nos vemos cuando nos veamos.